Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a hablar de nuevo hoy sobre actividad física, este hecho que ya llamaba la atención de los antiguos griegos y por lo cual Hipócrates escribió estas frases. El contenido de esta charla está escrito aquí. Vamos a explicar por qué hablamos de esto, la definición de actividad física y su cuantificación, el balance energético, la composición corporal, metabolismo del músculo y sus beneficios y recomendaciones para la prescripción de actividad física. ¿Por qué hablamos de esto? De nuevo voy a referirme a la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo que reveló un salto de 10 puntos porcentuales entre el año 2013 y el 2018, demostrando el permanente ascenso de actividad física baja en la población estudiada, que llegó hasta el 65%. La actividad física, como dije, junto con la alimentación saludable, son eh, un factor común en la génesis de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos a referirnos hoy a la actividad física y para definirla voy a usar uno de los conceptos que indica que es toda actividad del músculo esquelético que implique un gasto energético mayor al de reposo. La cuantificación de la actividad física puede estar hecha en calorías, referirse como un cociente respiratorio, que es la relación entre la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno en los procesos de producción de energía del organismo. De modo tal que el análisis de gases expirados puede darnos esta relación. Cuando hay predominio de producción de anhídrido carbónico sobre el consumo de oxígeno, es demostrativo de el mayor uso de hidratos de carbono como fuente energética. En cambio, cuando el consumo de oxígeno, que está en el denominador, es superior a la producción de anhídrido carbónico, es demostrativo de que son las grasas las que se usan en mayor proporción como combustible para obtener energía. El consumo de oxígeno es otra de las formas de cuantificar la actividad física y el consumo de oxígeno es un determinante directo del estado de salud de las personas. Está demostrado que la disminución lineal del consumo de oxígeno con la edad y la mejora del consumo de oxígeno implica un estado de vida saludable. Es decir, si actuamos sobre esto aumentando el consumo de oxígeno, significa que somos capaces de mantener nuestro organismo más saludable. El otro método es a través del equivalente metabólico, que es el consumo de oxígeno eh, equivalente a 3,5 mililitros de oxígeno por kilo de peso y por minuto, y que también equivale a 1 caloría por kilo y por hora. Esto nos sirve para cuantificar la intensidad de las actividades físicas, como vamos a ver más adelante. De nuevo nos referimos al balance energético. Esta vez vamos a ver el platillo azul, el plato de los gastos energéticos. El gasto energético total está constituido por el metabolismo basal, que interviene en un 60 o 70, al 75% de la determinación del gasto energético, la termogénesis de los alimentos con un 10%, que se refiere a la energía consumida o gastada para el metabolismo de los nutrientes, y la actividad física, que puede llegar hasta un 50% como parte del gasto energético total. Como ya vimos que nuestro genoma está preparado, diseñado para consumir 3.000 calorías diarias, lo que se logra, por ejemplo, caminando unos 20 kilómetros por día. Sin embargo, en la sociedad actual,
con el mismo genoma del Paleolítico, gastamos solamente el 40% de la energía para la que estamos diseñados. De modo que la influencia del medio ambiente, de la cultura y de los hábitos no saludables ha modificado este genoma y tenemos ahora el fenotipo de los ciudadanos del siglo XXI. La actividad física forma parte de la influencia del medio ambiente junto con la ingesta sobre la homeostasis del gasto energético total. El gasto energético total, como dijimos, está constituido por estos tres factores, sobre los cuales podemos tener injerencia o modificarlo con la práctica de actividad física regular. Podemos modificar el metabolismo de reposo, el gasto energético de reposo, y podemos modificar el gasto en actividad física. Para mantener el gasto metabólico de reposo, para aumentar el gasto metabólico de reposo, podemos influir aumentando la masa muscular, porque es la masa muscular la más importante en la composición del organismo. Representa entre el 45 y 50% de la masa del peso, del gasto, del peso total, y puede ser aumentada en más. Lo que podemos modificar para mejorar nuestro estado de salud es aumentar la masa muscular disminuyendo la masa adiposa, cosa que la práctica de ejercicios físicos en forma regular logra en gran medida. El peso corporal no es el mejor parámetro para hacer un seguimiento del estado metabólico de las personas, porque, como demuestra el gráfico, dos personas pueden tener el mismo peso en la balanza, pero tener una composición corporal totalmente diferente, uno con aumento de la masa muscular y otro con aumento de su masa adiposa. Es por eso que últimamente y hace poco tiempo hay una tendencia a empezar a usar este índice IMG, que es el índice músculo-grasa, que se refiere más a la composición corporal y no el índice de masa corporal, que es el IMC, que tiene menos precisión individual. ¿Por qué es beneficiosa la contracción muscular? ¿Por qué es beneficioso el ejercicio que provoca contracción muscular? Porque genera este círculo virtuoso. La contracción muscular aumenta el intercambio de sustratos energéticos, moviliza los depósitos de grasas y de hidrato de carbono, generando un intercambio permanente que tiene que ver con la flexibilidad metabólica, que es la capacidad metabólica de adaptarse a los cambios generados por la ingesta y el medio ambiente y la inactividad física. El aumento de la masa muscular logra aumentos en el movimiento, y este círculo virtuoso es el que está perpetuado a través del aumento de la actividad física en forma regular. También desde hace algunas décadas se ha descubierto la capacidad endocrina, la función endocrina, parácrina y autócrina del músculo esquelético. La contracción muscular es capaz de generar todas estas modificaciones en el metabolismo. Aumenta la sensibilidad a la insulina y la masa muscular, regulando el metabolismo de los hidratos de carbono. En el hígado aumenta la glucogenogénesis y la glucogenólisis. Esto es el intercambio permanente de sustratos energéticos, disminuyendo la lipogénesis. En el tejido adiposo aumenta la sensibilidad a la insulina y disminuye la lipogénesis, aumentando la lipólisis, porque propende a aumentar el uso de grasas como sustratos energéticos.
en el cerebro y en los vasos, en el endotelio de los vasos, tiene efectos importantes y también aumenta, propende a la angiogénesis de nuevos vasos sanguíneos en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. La secreción de esta suerte de cadena de productos beneficiosos que se llaman mioquinas y que tienen en general todas ellas un efecto antiinflamatorio que se contrapone al efecto inflamatorio, a la cascada inflamatoria del aumento del contenido de grasa en los adipocitos, por el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y demás. De todos estos mioquinas, que es el nombre genérico de estas sustancias, la más estudiada y la más importante y conocida hasta ahora es la interleuquina 6, que tiene un importante efecto beneficioso y y antiinflamatorio. Su acción solamente se libera durante la contracción muscular, es decir, la interleuquina 6, que tiene el mismo nombre que la interleuquina 6 secretada por los adipocitos. Esta interleuquina 6 del músculo esquelético se libera solo durante la contracción muscular y sus efectos duran alrededor de 6 horas. Y esto tiene importancia cuando uno va a prescribir actividad física sobre la cantidad de sesiones diarias que podemos hacer en nuestra prescripción de actividad física. También dijimos que el consumo de oxígeno es un indicador directo del estado de salud. Y el consumo de oxígeno está determinado en una relación lineal entre el gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa de oxígeno. De modo que el aumento del gasto cardíaco que genera el ejercicio físico regular a través de las modificaciones estructurales que provocan en el corazón, aumentando su fracción de eyección a través del aumento del volumen y el aumento del espesor de la masa muscular cardíaca de los ventrículos, hace que con una misma frecuencia cardíaca o con menos frecuencia cardíaca se logre aumentar el gasto cardíaco porque se aumenta el volumen latido por el aumento de la fracción de eyección. La frecuencia cardíaca disminuye por el predominio del sistema del estímulo parasimpático durante el ejercicio. Es así que los atletas de alto rendimiento tienen frecuencias cardíacas bajísimas que pueden llegar aún hasta los 40 latidos por minuto, 38 algunos durante el sueño. Esto demuestra que el ejercicio físico regular consigue una mejor efectividad en la función del corazón. Con menores latidos aumenta la fracción de eyección y el gasto cardíaco. Y el aumento de la extracción de oxígeno periférica en el corazón periférico, como se llama, es a través del aumento de la masa muscular que aumenta la extracción arteriovenosa de oxígeno. En consecuencia vemos cómo el aumento del consumo de oxígeno está generado por los cambios que provoca la actividad física en el gasto cardíaco y en la extracción, en la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Este es un gráfico en el que nos muestra la relación inversa entre el gasto cardíaco, el volumen, el consumo de oxígeno representado en METs en la línea de abajo y el riesgo relativo de muerte, demostrándonos que a menor consumo de oxígeno el riesgo relativo de muerte es mayor. El consumo de oxígeno de 17-18 METs disminuye notablemente el riesgo de muerte. En consecuencia, para obtener beneficios del ejercicio físico hay que cumplir dos premisas.
Solo es efectivo el ejercicio cuando provoca cambios importantes en el medio interno. Esta suerte de cascada de efectos beneficiosos a través de la función endocrina del músculo y de la función mecánica del músculo, como vamos a ver después. La intensidad de los estímulos tiene que ser suficiente para gatillar estos procesos biomoleculares y metabólicos que terminan con la biogénesis mitocondrial. Estas son algunas de las adaptaciones estructurales y funcionales que genera el ejercicio físico. Aumenta la irrigación y la angiogénesis, la sensibilidad de receptores hormonales a la insulina y de transportadores de insulina, transportadores de glucosa, la actividad de hormonas como la lipoproteína lipasa y de la lipasa hormonosensible que tienen que ver en el metabolismo y la degradación de las lipoproteínas y los kilomicrones. Aumenta los depósitos de glucógeno y aumenta la síntesis proteica y la biogénesis mitocondrial con aumento de la capacidad oxidativa. Aumenta la producción de óxido nítrico y sus efectos antioxidantes, como sabemos. La tolerancia a la acidosis aumenta la actividad lipolítica, que es beneficiosa porque la lipólisis significa que mejora, que se usan lípidos para la obtención de energía en vez de o preponderantemente sobre los hidratos de carbono. La liberación de estas mioquinas, como dijimos, y el aumento de la actividad de AMP quinasa y calmodulina, que también son dos enzimas importantísimas en el metabolismo muscular. Los efectos biológicos del ejercicio, resumidos aquí, aumenta la biogénesis mitocondrial y con ello la capacidad oxidativa de las fibras musculares y el uso de, como dijimos, grasas como sustrato energético. Aumenta la angiogénesis y la capacidad del ejercicio. El aumento de las mitocondrias, con el aumento del número de mitocondrias, el aumento de las crestas mitocondriales y de las enzimas oxidativas, aumenta enormemente la capacidad del músculo esquelético en los procesos oxidativos. Y esto se produce por un mecanismo único que se llama supercompensación, que consiste en la capacidad de aumentar los depósitos de energía que tiene la actividad física. Después de un estímulo energético, que es un ejercicio físico, le sigue el periodo de fatiga y de reposo, compensando en la generación de depósitos energéticos a través de el aporte de nutrientes con la alimentación y el descanso, lo que logra superar el nivel de homeostasis del equilibrio inicial antes de hacer el ejercicio. Esta acción repetida a través de estímulos repetidos, estímulos de ejercicio físico repetidos en el tiempo, logra aumento de los depósitos de energía que pueden llegar hasta las 2000 calorías como glucógeno y hasta más de 100.000 calorías a través de las grasas. Por eso es que la estructura óptima de la carga tiene que ser incremental para lograr mejoras en los depósitos energéticos del músculo. Voy a hablarles ahora algo sobre esto que es muy importante, el comportamiento sedentario, que es la antípoda del comportamiento activo, de la actividad física regular. Se define el comportamiento sedentario como las actividades realizadas en la posición de sentado o acostado, que implican un gasto energético que no es superior a los niveles de reposo. La inactividad física o este comportamiento sedentario genera, entre otras cosas, una disminución de entre un 90 y 95% de esta hormona que es la lipoproteína lipasa, que es una hormona presente en el endotelio vascular y que interviene en la degradación de las lipoproteínas circulantes y los kilomicrones circulantes para transformarlos en ácidos grasos libres que son utilizados en la beta oxidación de grasas en las mitocondrias de todas las células para producir energía a punto de partida de
las grasas. Si la actividad de la lipoproteína lipasa disminuye por la inactividad física en tal magnitud, imaginémonos el daño que provoca en el metabolismo. Este daño está representado en este esquema que nos indica que la inactividad física y la disminución del trabajo mecánico del músculo esquelético nos lleva a esta concatenación de procesos metabólicos que terminan en la hiperinsulinemia por aumento de la resistencia a la insulina, con aumento de la lipogénesis hepática de nuevo y de la producción de lipoproteínas de pequeñas y de baja densidad, con la producción del almacenamiento de grasa ectópica en el hígado, en el músculo y el hueso, el aumento del tejido, el sobrepeso y la obesidad, la inflexibilidad metabólica que termina en el síndrome metabólico. La disminución del trabajo mecánico también conduce a atrofia muscular, a un proceso que se llama sarcopenia y sarcodinia, con disminución de la oxidación de lípidos y aumento de hidratos de carbono y disminución del consumo de ácidos grasos libres. Este proceso también está ejemplificado aquí, la inactividad física que lleva, como dije, a sarcopenia y a sarcodinia, que son esto que significa la sarcopenia, es un proceso que se ha visto en el 50% de las personas después de los 40 años y consiste en la pérdida de la masa muscular a razón del 1,4% por año, con aumento y sustitución de las fibras musculares por tejido conectivo y graso, con disminución de la capacidad oxidativa de las mitocondrias y disminución de la fuerza muscular. Los efectos biológicos de esta inactividad física o de este comportamiento sedentario son la sarcopenia, disminución de la capacidad oxidativa, el desequilibrio entre los pro y los antioxidantes, el aumento de la resistencia a la insulina y las alteraciones endoteliales, de las cuales la más importante es el aumento de la fuerza de cizallamiento de la circulación. Esto es una muestra de la evidencia científica esbozada en la producción de trabajos científicos en cuanto a la injerencia del comportamiento sedentario sobre la salud. Y vemos que hay una evidencia fuerte en cuanto a el comportamiento sedentario como causa en mortalidad asociada a todas las causas, en enfermedades cardiovasculares, en diabetes tipo 2 y evidencia moderada en síndrome metabólico y en obesidad. Bien, hablando ahora de la prescripción de actividad física, considerando que debemos hablar y tener en cuenta que el ejercicio físico puede ser prescripto como si fuera un medicamento, para lo cual tenemos que incluir en la historia clínica de nuestros pacientes una anamnesis sobre la actividad física considerándolo un signo vital. Es decir, tenemos que evaluar la aptitud y la condición física de cada persona para tratar también de hacer un diagnóstico de este comportamiento sedentario o inactividad física. Se ha demostrado que la incidencia de este sedentarismo, del estarse quieto y de permanecer sentado más de 4 horas, alcanza hasta el 60% de la población en algunas sociedades. Para concluir con la prescripción de actividad física como si fuera un medicamento. Y tenemos que tener en cuenta que la prescripción de actividad física tiene que estar presente en las 4 etapas de la prevención de enfermedades cardiovasculares. La prevención primordial y la primaria, secundaria y terciaria. Las recomendaciones generales, hay que tener en cuenta estos 4 puntos que son importantes. Tiene que ser personalizada la recomendación sobre actividad física.
porque no es lo mismo indicar actividad física a una persona que nunca ha hecho ejercicios físicos que a un atleta o a un deportista amateur. Tampoco es lo mismo prescribir actividad física a un niño, a un adulto, o a un adolescente o a un adulto mayor. También es importante tener en cuenta la coexistencia de estas enfermedades crónicas, cada una de las cuales tiene que tener una prescripción específica para no provocar daños. Este punto de prescripción de actividad física adaptada lo trataremos en la clase de actividad física de la asignatura Prevención y Terapéutica número 2, que se dicta en cuarto año. Tiene que tener objetivos determinados, es decir, tenemos que preguntar a nuestro paciente o a quien viene a consultarnos qué expectativas tiene sobre la práctica de actividad física para hacer una prescripción dirigida. Tiene que tener la dosificación adecuada, esto es, no es lo mismo prescribir actividad física a alguien que recién comienza que a alguien que ya tiene experiencia. Y también es importante, de acuerdo a lo que vimos del mecanismo de supercompensación, que el aumento de las cargas tiene que ser realizado para lograr los beneficios de la actividad física como un medicamento. Por eso es que es necesario un monitoreo, un seguimiento de nuestros pacientes para evaluar las respuestas a las indicaciones de ejercicio físico. Tenemos que ir de menos a más en cuanto a la duración de la actividad física. Por ejemplo, el objetivo final podría ser o debería ser llegar a los 60 minutos de actividad física diaria, que puede estar dividido en 2 o 3 sesiones diarias de no menos de 10 minutos de duración cada una. Si ustedes se acuerdan, cuando hablé de la interleuquina 6, les comenté que su acción puede durar hasta 6 horas, de modo que si nosotros queremos obtener beneficios de la acción de las mioquinas, podría uno pensar que es mejor hacerla en 2 dosis, una vez a la mañana y una a la tarde, en 2 sesiones que pueden ser del mismo tipo de actividad o de diferente tipo de ejercicio, como vamos a ver después. La intensidad tiene que ir de baja a moderada con la expectativa de llegar a una intensidad vigorosa, es decir, hacer actividad física de tal intensidad que nos provoque un gasto energético significativo, donde obtendremos los mejores beneficios. Esto de cantar y hablar es un método para evaluar la intensidad a la que estamos haciendo nuestro ejercicio. Por ejemplo, si recién comenzamos a hacer actividad física y decidimos salir a caminar, la intensidad, si nosotros caminando podemos cantar alguna canción que elegimos, significa que la intensidad es solamente baja, que es mejor a no hacer nada, pero no es de lo mejor. Hay que tratar de que la intensidad llegue a moderada. Para eso tenemos que apurar o que aumentar nuestra intensidad o aumentar la velocidad de la caminata para que tengamos dificultad para hablar. Cuando uno hace ejercicio físico y tiene dificultades para hablar, es un indicativo de que la intensidad del ejercicio es moderada. Y de lo simple a lo complejo significa el uso de otros materiales o elementos como pelotas, cintas, en fin, mancuernas y pesas para hacer nuestras actividades físicas. Una guía bien práctica para la dosificación es este algoritmo, este acrónimo FIT, en donde tenemos la frecuencia, que es el número de sesiones semanales. Hemos puesto como mínimo 5 por semana. El objetivo es tratar de hacer actividad física todos los días y en sesiones que pueden ser mejor si son 2 sesiones
al día de la mitad de la duración. La intensidad beneficiosa tiene que ser moderada a vigorosa. El tipo de ejercicio físico, en realidad uno dice, uno discrimina en ejercicios de resistencia o aeróbicos, ejercicios de fuerza. En realidad, cualquier tipo de ejercicio implica el uso de todas las tipos de fibras musculares. Unas son aeróbicas, que son las de tipo 1, que son las que pueden, uno puede realizar, las que se utilizan para realizar ejercicios de baja a moderada intensidad, pero de larga duración. Otras son las fibras de tipo glucolítica, que son las más rápidas, las que se usan en ejercicios de fuerza. Bueno, cualquier tipo de ejercicio, si uno se da cuenta, incluye los dos tipos de resistencia, aeróbicos, glucolíticos, y también es importante ejercitar la flexibilidad para evitar lesiones. El tiempo de las sesiones tenemos que tratar de que no sea menor a 30 minutos diarios, con el objetivo de alcanzar por lo menos 150 minutos semanales. Entre las recomendaciones generales, por fin, un comportamiento activo. Tenemos que propender a evitar el comportamiento sedentario que provoca semejantes daños como me referí anteriormente. Ejercicios aeróbicos prolongados de baja a moderada intensidad con aumento progresivo de las cargas, más ejercicios anaeróbicos de corta duración y alta intensidad, más ejercicios de sobrecarga y ejercicios de flexibilidad. Por último, me voy a referir a la relación entre esta pandemia silenciosa, cuál es la pandemia de estas enfermedades crónicas no transmisibles que tienen como estandarte a la obesidad, y la pandemia actual, el COVID-19. Como vemos en el gráfico, la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles predispone y hace que la morbilidad y la mortalidad de esta pandemia nueva de la desinfección por COVID-19 sea mayor en las personas que tienen este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo en mayores de 50 y de 65 años. Otro hecho muy importante es alrededor de los costos en salud de la inactividad física o del comportamiento sedentario. En ese trabajo vemos cómo en Estados Unidos se estima un costo de la inactividad física que va de 130 a 330 billones de dólares y está en aumento. Estos son algunos trabajos muy importantes que yo se los voy a incluir como material complementario que muestran la evidencia científica de todo lo que les hablé acerca de los beneficios de la actividad física y de los perjuicios del comportamiento sedentario. Este trabajo de Booth y colaboradores es señero en este tema de inactividad física en las enfermedades crónicas. El libro de Sandra Mahecha Matsudo es fundamental en esto de prescripción de actividad física como un medicamento. Ejercicio es medicación. Muchas gracias y espero verlos de nuevo en el año que viene con la otra clase de actividad física adaptada.